Muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Qué bendición poder estar por aquí y qué bendición poder estar con ustedes un ratito más. ¿Puedo pedirles, porfa, si pueden abrir sus Biblias en el libro de Génesis? Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar. Soy uno de los pastores de la iglesia Familia de Fe y hemos estado estudiando sobre la gracia de Dios en este primer mes del año, y por medio de Aarón hemos podido estudiar los pasajes escogidos por él donde el tema es la gracia de Dios, y hemos visto verdades preciosas. Es en el poder de su gracia que nosotros podemos ser transformados. Si algo puede cambiar es porque es en el marco de la gracia de Dios, el poder del Evangelio trabajando en nosotros. Si eso no está presente, eso simplemente no va a suceder, o los cambios son simplemente temporales. Es en la gracia que queremos caminar y vivir. Entonces, hoy este texto que vamos a leer continúa la serie sobre el libro de Génesis, que se trata este libro sobre el Dios creador de la historia, el Dios detrás de la historia, el Dios de bendición. Y así es como Moisés, el autor de este libro, ha querido presentar a Dios. Él es el Dios de bendición. Hemos definido qué significa y qué no significa eso. Así que vamos al capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate pues, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo pueda tener hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido, a Abraham, por mujer. Versículo 4. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba entonces con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar, y Agar huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró a Agar junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo: además has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será sobre todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve. Porque dijo: estoy todavía con vida después de ver a Dios. Por eso se llamó aquel pozo Ber Lahai Rohoi, el cual está entre Sedes y Beret. Agar entonces le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vamos a orar, ¿ok? Padre, en esta mañana venimos a ti
con este texto en mente, Señor, sabiendo que tiene una intención específica y a pedirte, precioso Señor, que puedas dirigirnos para entender lo que estás enseñando detrás de lo que estás diciendo en el texto, y que podamos reconocer la intención y el propósito que tienes para con nosotros. Padre, permíteles a ellos, permíteme a mí ayudarle a ellos a encontrar por qué este texto es relevante para sus vidas, porque realmente, Señor, hay una guía de parte tuya para que hoy en esta mañana nuestras vidas sean puestas a ser exhortadas a meditar en las verdades sobre ti aquí presentes. Guíanos por medio de tu Espíritu, que sea tu Espíritu, Señor, el que haga algo trascendente y relevante en nuestras vidas por medio de lo que has enseñado allí. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pedimos esto. Amén. Entonces, en este capítulo 16 de Génesis, Moisés, que es el autor, lo que ve allí es que Dios es el Dios que escucha y es el Dios que ve. Dios es un Dios que escucha, que nos escucha, y es un Dios que nos ve. No hay nada mejor que esperar en el Señor, esperar al Señor trabajar en medio de nuestra situación. Nada más, déjame repetirte esto para que medites en esa frase. No hay nada mejor que esperar a ver al Señor trabajar en nuestra situación. Y la razón es porque tiene un plan. ¿Tiene sentido? Levante la mano al que le gusta esperar. Levante la mano al que no le gusta esperar. Eso. Hay algunos que no están levantando la mano. Entonces, ¿qué? ¿A usted le gusta esperar? No, ¿verdad? A mí no me gusta esperar. Ahora, hay tipos de espera. Está la espera, por ejemplo, cuando está uno en una heladería y uno paga por el helado y escoge el helado y luego pasa a un ladito y se espera por el helado, ¿cierto? Es una espera buena. Hay esperas no tan buenas cuando la actitud del corazón no es la correcta, como por ejemplo, ¿cuándo irá a terminar Manuel? ¿Cuándo acabará este sermón? ¿Me explico? Hay tipos de espera. Pero hay un tipo de espera que Dios espera de ti, de mí, que Dios demanda de ti, de mí, que Dios tiene planificado para lograr lo que Dios quiere para ti y para mí. Vamos a ver si lo pongo de otra manera. Dios tiene planes y propósitos para aquellos que Él crió. Y tiene situaciones que permite o directamente coloca a los que Él declara suyos para poder dar lo mejor de Él para ellos en medio de esa situación. Pero Él tiene un tiempo para entregar lo que tiene para los suyos. Entonces lo que demanda, pide de los suyos es que esperen en el tiempo del Señor por las cosas que Él tiene para cada uno de ellos. ¿Tiene eso sentido? Eso es lo que está enseñando el texto. Ese es el punto del texto. Vamos a ver una historia con dos secciones. Una primera donde vemos a Agar, a Abraham y a Sara manejar una situación. Y en la segunda vemos a Agar con el Señor, el ángel del Señor, manejando una segunda situación. Entonces déjame explicarte nada más algo muy importante antes de entrar a lo que está allí. Antes de pensar en que Dios es un Dios que nos escucha y un Dios que nos ve, quiero que pienses en tres cosas que se asumen allí, porque hemos venido estudiando desde capítulo 1. Lo primero, Moisés asume que usted y yo ya nos recordamos que Sara y Abraham están en el tiempo de espera del cumplimiento de una gran promesa de bendición para toda la tierra, donde por medio de esa bendición, por medio del cumplimiento de esa bendición, todas las familias de la tierra se verían bendecidas. Jesucristo el Mesías. Y prometió en los primeros capítulos después de la caída,
que un descendiente de Eva, después de lo que la serpiente había logrado y la entrada del pecado al mundo, un descendiente, una semilla de Eva, aplastaría la cabeza de un descendiente de la serpiente. Y hemos entendido eso como el protoevangelio, como el anunciamiento de que si bien el pecado entró y lo afectó todo, Dios prometió la llegada de un descendiente de Eva, ser humano, Dios en persona, que echaría para atrás, haría posible echar para atrás el efecto del pecado sobre nosotros. Entonces, lo segundo que hay que entender es que Abraham y Sara saben que es por medio de un descendiente suyo, producto del matrimonio de ellos, un hijo que sale del matrimonio de ellos, por medio del cual que será el tatarabuelo de Cristo, y que necesitan esperar por ese hijo para que toda la bendición que va a venir por Cristo en un futuro llegue al mundo. Lo tercero que hay que saber es que hemos aprendido de que Abraham y Sara fueron creados con propósito, a la imagen de Dios, dice el texto. Eso quiere decir que si fuimos creados los seres humanos a la imagen de Dios, es para reflejar el carácter de Dios. Vivir para adorarle, vivir para servirle, reflejándole y en completa dependencia de Dios. El problema es que el pecado entró y no permite que hagamos eso. Intentamos con todas nuestras fuerzas reflejar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, estar en dependencia de Dios, y nosotros mismos, si somos un poquito sinceros, nos damos cuenta que no lo hacemos y no lo hacemos en demasía. Entonces, esas tres cosas son súper importantes, porque ahora lo que vemos son dos personajes que empiezan a actuar, pero con un problema: el pecado en sus vidas, la falta de fe. Cristo vendría solo por medio del Hijo que Dios tenía para ellos. Llevan 10 años de esperar. Hay dos ideas que quiero que se vuelvan como las primarias enseñanzas que te llevas hoy. La primera: Dios requiere de una esperanza paciente. Dios demanda una esperanza paciente de aquellos que son suyos, mientras Él cumple las promesas que tiene para ellos. Déjame repetírtelo: Dios requiere una esperanza paciente mientras cumple sus promesas. Ese es el punto, esa es la idea en los primeros 6 versículos. La idea que podemos aprender tú y yo en esta mañana. Ahora, ¿cuál es la intención? Exhortarte a ti y a mí de que eso es lo que tenemos que hacer. Confrontarte a ti y a mí, corregirte a ti y a mí, si eso no es lo que estamos haciendo. ¿Tiene sentido? Ese es el propósito de Moisés para con respecto a Israel, a quien le describió el texto. Y esa intención se sigue cumpliendo para nosotros en esta mañana. ¿Qué es una fe inmadura? ¿Qué es una fe no agradable a Dios? Es la que ya no quiere esperar, la que no busca esperar, la que no quiere esperar. Y más bien busca manipular las cosas. El problema es que hacer eso solo le trae caos y problemas y dificultades. Hay un problema primero anterior que Moisés ha generado, y es en el capítulo 14 y 15. ¿Se acuerdan? Dios le había prometido tierra. Dios le había prometido tierra y le dijo: vaya para esa tierra. Y le dijo: quédese en esa tierra, esa es la tierra que yo tengo para usted. Entonces ahí hay una implicación: si lo va a mandar a una tierra y quiere que viva en esa tierra y que viva con su familia, porque por medio de él va a ser bendición para todas las familias, quiere decir que Dios le va a proveer lo que necesita. Dios no va a enviar a un lugar para cumplir un plan y un propósito si no da lo que necesita para poder cumplir ese plan y propósito. Entonces él puede esperar ahí, pero vino una sequía y Dios utilizó la sequía para probar su fe. Y Abraham inmediatamente se fue para Egipto. Se fue para Egipto y estudiamos que lo primero que hace es mentir, le miente al faraón, dice: esta es mi hermana.
El faraón inclusive lo reprende, lo corrige. Le digo, o sea, yo pude haber ordenado su muerte. Me pude haber acostado, o pude haber tenido relaciones o hecho de esposa mía a quien es su esposa. Lo regaña y lo envía y lo expulsa. Ahora lo expulsa con bienes. Y es muy posible que uno de los bienes haya sido Agar la esclava. Vemos claramente que otro fruto es que Sara decide liderar el matrimonio. Por la torta que se jala Abraham, el reclamo que le hace, ahora tenemos a una Sara en control. Ahora tenemos a una esposa diciendo, no más, ahora mando yo. Y cuando vemos eso en el texto, en los capítulos anteriores, nos damos cuenta que simplemente la situación ahora va a cambiarlo todo en nuestra historia, en esta sección de la escena que estamos estudiando ahora. ¿Cuál es el problema? Mira el versículo 1, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le había podido dar a luz hijo alguno. Ellos llevan, como les digo, 10 años esperando por la promesa que Dios les hizo. Y se han cansado de esperar. De hecho, esperarían 4 más. Serían 14 años en total hasta que Isaac nace. Cuando usted y yo ahora hablábamos al inicio de que no nos gusta esperar, es algo que es entendible. Pero cuando estamos hablando de que Dios nos pide esperar, ya no es algo entendible. Es algo que es mandatorio. Si es alguien que nos creó, Él sabe el tiempo que es mejor. Y lo que podemos reaccionar es nosotros confiando en su palabra y esperar para el tiempo que se cumpla lo que Él tiene para nosotros. Ahora ellos lo que hacen es tomar control y lo que hacen es resolver la situación. Lo que hacen es decidir, no voy a esperar por el hijo que tú tienes para mí, nosotros vamos a producir ese hijo. Dios tiene un hijo para ellos, del matrimonio de ellos están cansados de esperar. Sara lidera a su marido. Mira el versículo 2. El Señor me ha impedido tener hijos. Normalmente la fe inmadura lo que hace es que justifica sus acciones. Y una de las cosas que hace la fe inmadura es tirar culpas a otros. Es empezar a buscar chivos expiatorios por la situación en la que uno está y por lo cual justifica que yo tengo que hacer algo. Y tiene que ser ya. ¿Saben? Algo de verdad está diciendo ella. Dios soberanamente no le ha dado el hijo que prometió. No porque Dios no tenga el poder, no porque Dios no piensa hacerlo, es simplemente porque lo que mejor tiene Dios para ella es en el tiempo de Dios. Cuando Dios da un mandato en la Biblia, es lo que Dios mejor tiene para usted y para mí. Lo mejor que Él da a sus hijos es por medio de los mandatos. Es decisión de sus hijos si obedecen o no, si tienen fe o no. Entonces dice, el Señor me ha impedido tener hijos. Ahora, ahí creo que lo importante no es si es cierto o no. El problema es la motivación de ella al decir esto. Y es simplemente que quiere resolver la tardanza. ¿Y cómo quiere resolver la tardanza? Con iniciativa humana, con estrategia humana. A ver cómo hago para que este tipo tenga un hijo y para que yo pueda ser una mujer ya a mi edad, siendo la esposa de Abraham, no esté estéril, sino que sea una mujer productiva y me encuentre frente a mi sociedad como una mujer que le dio un hijo a su esposo. Entonces aquí vemos específicamente la iniciativa humana cansándose de esperar por la acción divina y empezando a actuar en su propia sabiduría. Descartan la espera y la pérdida de fe en la acción de Dios. Han pasado 10 años, como les decía. Dice allí el versículo 3, después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, ellos decidieron entonces no esperar más. Y lo que hicieron es salir a producir ese hijo. Nada más recuerden, han descartado el hijo que Dios tiene para ellos y han salido a buscar el hijo que ellos tanto desean. Entonces lo que estamos hablando es que ya la esperanza en que Dios actúe se quedó.
Ahora yo voy a salir a producir esto que tanto deseo. Sara quiere reivindicación, Sara quiere encontrarse frente a las personas como una mujer que ha provisto de hijos a su marido y sale a restablecer su estatus y busca solucionar su problema. ¿Saben? Eso es lo que hace una fe inmadura. ¿Saben? Resuelve la sociedad alrededor. Resuelve problemas conforme el mundo resuelve problemas. Apúntalo ahí si estás apuntando. La fe inmadura no busca en la palabra de Dios cómo hacer las cosas. Busca en la sociedad alrededor cómo hacer las cosas. Cuando usted ve a la iglesia manejar un conflicto entre ella, dos cristianos peleándose, ahí usted va a saber quién tiene fe madura y quién no. Ahora, el problema es que la cultura alrededor de Sara dice que la manera de solucionar este problema es concubinato, teniendo varias esposas. Esa es la manera en la cual los pueblos alrededor solucionan la esterilidad. Toman una esclava y lo que hacen es que la vuelven una esposa o simplemente la llevan como una concubina y permiten que el señor de la casa pueda tener hijos por medio de ella. Explotación en su mayor, grado, viendo las personas como objeto para obtener simplemente lo que se desea. ¿Saben? Tener más de una esposa era quebrar la palabra de Dios, y Sara y Abraham lo sabían. Y dejará a padre y madre, y el hombre dejará a padre y madre y se unirá con su esposa en una sola carne. Entonces el matrimonio entre un hombre y una mujer era el diseño de Dios para volverse una sola carne, no uno señoreándose sobre el otro, sino funcionando como una unidad a pesar que hay diferencia de roles, mostrando a Dios, el reflejo de Dios en dependencia de Dios por medio de la manera en la que se relacionan el esposo y la esposa. Ese era el diseño de Dios. Tres es mucha gente, no es simplemente el diseño de Dios, y proceden a quebrar la palabra de Dios para poder satisfacer lo que ella tanto desea. Entonces Sara es una mujer aquí en estos momentos que está centrada en sí misma, está dominada por sus emociones y simplemente a toda costa va a alcanzar y producir lo que ella tanto desea. Ahora, déjame aclarar algo. Si voy a ser fuerte yo en estos momentos frente a ustedes con Sara como mujer, necesito ser fuerte también conmigo mismo. Y usted necesita ser fuerte consigo mismo. Porque estos dos personajes representan a todo ser humano que es influenciado y afectado por el pecado. Y ese es usted y yo. Entonces, cuando vemos a Sara, necesitamos de juzgar con paciencia, juzgar con humildad. Porque lo que Moisés quiere es que Israel fuera confrontado al verse representado en Sara y su falta de su inmadurez o su falta de fe. ¿Saben? Tal y como Abraham y Sara actúan tal y como Adán y Eva. Se declaran suficientes para declarar lo que es bueno para ellos. Se vuelven independientes de Dios para establecer lo que es bueno para sus vidas. Y proceden a tomar la decisión. Versículo 4. Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Era una prueba del liderazgo de Abraham. Era una prueba de la fe de Abraham. Era una prueba de la fe de Sara. Y Abraham obedece a Sarai. Y Abraham acepta el plan de Sarai. ¿Sabe? La tensión se sube porque Sarai ahora es igual que Sara. Mismo estatus, con una diferencia. Que Agar sabe que ella sí le pudo dar un hijo a Abraham. Y se ve concebida y se ve la concepción. Se da, tiene el hijo, está embarazada. Y ahora somos iguales. Y ese orgullo aflora. Y lo que el texto explica es que ese orgullo posiblemente se manifiesta de una manera que empieza a ver con insolencia o empieza a ver con desprecio o como con menor valor a Sara. Y lo peor es que esto lo que hace es que sube la tensión, porque entonces Sara reacciona. Sara se ve ofendida, se ve avergonzada más bien, y reacciona completamente.
Y vemos que la reacción es completamente violento hacia la mujer. Entonces, sigue subiendo la tensión, el problema se sigue multiplicando, la gran idea que tuvieron empieza a dar frutos que son simplemente conflicto puro. La fe inmadura decide conforme a su propia sabiduría y el fruto es caos y problemas y más dificultades. ¿Sabe? Versículo 5, ahora está enojada. Viene y confronta a Abraham y le dice: recaiga sobre ti mi agravio. Tira culpas la fe inmadura. Admite que le dio a la esclava a Abraham. Dice: yo que te la di en tus brazos. Y ahora exige que Dios juzgue lo que Abraham ha hecho sobre su vida. Y le dice: que juzgue el Señor, en versículo 5, entre tú y yo. Sara quiere reivindicación, quiere que se castigue a esa mujer, quiere que vuelva a ser colocada donde antes estaba. Ahora viene el gran sabio inmaduro Abraham, ¿verdad? Y reacciona a lo que ella le dice y dice en el versículo 6: tu sierva, ella está bajo tu poder. Y de nuevo esto es como un objeto, un ser humano es un objeto. Por un lado, yo que te la di en tus brazos. Y por otro lado, el otro tipo dice: esto no es bronca mía, usted me la dio, ahora se la devuelvo. Téngalo usted y haga lo que usted quiera con ella. Un ser humano simplemente objeto para ser explotado y manipulado. Y lo que vemos es esas dos personas batallándose con su propio pecado, entregados a su propio pecado. Y esa es la diferencia entre una fe madura e inmadura. Alguien que simplemente vive para sus propios deseos y lo que hace es suplir y cumplir sus deseos, o alguien que se opone a sus propios deseos y busca el deseo de Dios y lo antepone ante los propios y espera en el Señor. Y no vemos eso. Y dice que la reacción de ella es tratar muy mal a Sarai. A Agar. La humilla, la subyuga, la oprime con autorización de Abraham. Y simplemente lo que hace es que la vuelve a poner en la posición de abajo que antes estaba. Entonces, cuando habla de maltratar, habla de abusar, habla de Moisés no lo pone como algo bueno, lo pone como algo bien malo que hizo. Y simplemente humilla a esta mujer y la vuelve a poner en la posición que antes estaba. ¿Y cómo sabemos que Moisés no lo ve bien? Inclusive por el fruto. Una mujer embarazada, sola, huye de esta opresión y de esta explotación, y lo que hace es que se va y busca retornarse a Egipto, de donde provino, y lo hace vía desierto, con todo el peligro que eso implica. Tiene que ser algo fuerte lo que puede mover a una mujer. Tiene que ser algo realmente fuerte para que mueva a una mujer con un hijo en su vientre a ponerse en peligro e irse por una vía que, aunque más rápida, tiene todos los peligros para ella y para su hijo. Entonces la acción de Sara no es menor, no es algo para minimizar. Déjame decirte qué es lo que está diciendo esta sección teológicamente hablando. Cuando hablamos de teología es el estudio sobre Dios. Entonces, ¿qué está diciendo sobre Dios? Lo primero es que la fe madura espera en el Señor. Entonces, cuando usted y yo estamos en una situación, lo que Moisés quiere enseñar por medio de la acción de Abraham y de Sara es que no hay que hacer eso que ellos hicieron, hay que hacer lo contrario. Cuando hay una situación y Dios nos pone en una situación, usted y yo queremos esperar a ver a Dios actuar en esa decisión, en esa situación, a ver el propósito que Él tenía, a verlo trabajar en esa situación. En vez de salir a resolver inmediatamente la situación, deberíamos de preguntarnos lo que Dios quiere hacer en esa situación y quedarnos esperando hasta que estemos seguros de qué es la voluntad de Dios para nosotros en medio de esa circunstancia. Y no tratar de resolverlo y controlarlo y resolver en nuestra propia sabiduría y no en la de Dios.
En ningún momento vemos a Abraham y a Sara orar. Pero en capítulo 21 ustedes van a ver a Isaac, el hijo, Rebeca, su esposa, estéril también, y los dos se hincan a orar a Dios y pedirle por favor que resuelva su aflicción. Y dice el versículo inmediatamente, capítulo 21, que el Señor les respondió. Pero no es eso lo que vemos a nuestros personajes hacer. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué haces tú cuando estás esperando? ¿Resuelves o oras? ¿Independiente o dependiente de Dios? ¿Buscas la sabiduría de Dios para resolver tu situación o entender tu situación o leer tu situación? ¿O simplemente lo que haces es que con lo que sabes o con lo que la gente alrededor tuyo hace, resuelves por medio de esos dos ejemplos? La fe madura espera en el Señor, incluso si está en circunstancias que no le favorecen. Se refrena de manipular la situación para lograr el producto o quitar el sufrimiento que tiene o lo desfavorable que hay en contra suyo. Maneja medios bíblicos, medios sanos que no quiebran la voluntad de Dios. Y esto, si hace esto la fe madura, entonces se dispone a mantenerse en el círculo de la bendición de Dios. La bendición de Dios no es necesariamente cosas que Él nos da. La bendición en Génesis, esto de bendición y maldición, como les he dicho varias veces, es el otorgamiento de Dios de la habilidad de poder hacer lo que es su voluntad, de estar donde Él quiere que estemos, haciendo lo que Él quiere que estemos haciendo. Esa es su bendición. Pero cuando practicamos una fe inmadura, nos salimos de esa posibilidad. Vamos a ver, si estoy en la bendición de Dios, puedo reconocer lo que es su voluntad. Él me habilita para hacerlo. Pero si yo empiezo a desobedecer, me salgo de ese círculo de bendición. Y lo que sucede es que ya no puedo reconocer lo que es la voluntad de Dios y entonces empiezo a resolver en mis propios medios y en mi propia limitada sabiduría. La fe inmadura no quiere esperar. Tú estás esperando en el Señor. Aquí todos los que están aquí presentes tienen situaciones y circunstancias. La iglesia completa, familia de fe, está enfrentando una circunstancia, ¿cierto? Sea usted un miembro de la iglesia, sea usted un visitante de la iglesia, por la nueva situación tenemos un nuevo liderazgo. Ese liderazgo en este nuevo año será diferente. Y el Señor le está preguntando a usted cómo lo va a manejar. ¿Con fe madura o con fe inmadura? ¿Va a esperar en el Señor para saber lo que Él quiere hacer por medio de esa situación en esta iglesia? ¿O va a simplemente tomar el control y resolver en su propia sabiduría? Saben, he visto muchas personas en estos 12 años que tengo de ser pastor en 2 iglesias específicas y unos tal vez 14 años antes en otras iglesias que pertenecí. He visto a las personas entrar y salir de una iglesia por diversas razones. Unas inmediatamente, otras en un proceso. Unas con una fe inmadura, otras con una fe madura. Unas basadas en lo que Dios dice en su palabra, otras con las patas, pensando con las patas. Y es interesante porque lastimosamente es de lo que estamos hablando. Pero cuando hay conflicto en la iglesia, cuando tenemos un conflicto con otra persona, cuando algo sucede que no nos guste, que no nos favorece, la pregunta de Dios en esta mañana es: ¿cómo la vas a manejar? ¿Con una fe madura o con una fe inmadura? Y el que está en esta mañana dándose cuenta que lo que está practicando es una fe inmadura, Dios lo que quiere es confrontarle y decirle: no más, no más, porque te sales de mi círculo de bendición. Saben, muchas de esas personas que se han ido de la iglesia cuando yo he estado presente, normalmente era porque pidieron algo, exigieron algo, no les gustó algo. Y lo interesante es, en cada uno de los casos, es que una vez que ya se fueron, reparamos, porque si alguien es sabio, escucha lo que no estaba bien, y si era cierto, lo corrige. Y ya al ratito quedó corregido. Si hubiera quedado, hubiera podido ver a Dios actuar.
por medio de ella misma. En una iglesia es el mejor espacio para esperar a Dios trabajar y verlo poderosamente trabajar. Esta iglesia este año va a tener un cambio, está teniendo un cambio impresionante. Y aquí la pregunta es si vas a tener fe o no, porque Dios va a trabajar. El punto es si usted se va a quedar para verlo, hacerlo o no, si va a tener fe o no. La fe madura espera en el Señor, inclusive en circunstancias no favorables. La fe madura tiene confianza en las promesas de Dios. Déjame aplicarlo de 3 maneras. Número 1, Dios va a cumplir sus planes soberanos sobre su vida. Usted es una criatura. Usted no manda a Dios, usted no determina a Dios, no tendría sentido. Si Dios es creador, usted y yo no somos creadores. Si Dios es Dios, usted y yo no somos dioses. Entonces su vida tiene propósito y está supeditado ese propósito a la voluntad de Dios. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es tratar de buscar esos propósitos de Dios en nuestras vidas. Es buscar el propósito de Dios en nuestra circunstancia. Y si quieres mantenerte bajo la bendición de Dios, busca su sabiduría para encontrar el tiempo y lo que quiere que hagas en medio de tu circunstancia. Pregunto, ¿pueden las acciones del ser humano resistir lo que Dios quiere hacer en una situación? La respuesta es no. Si usted está en una situación desfavorable y Dios quiere dejarte en esa situación desfavorable, usted no tiene manera de corregir lo que Dios está haciendo. Su poder es limitado. Ahora, usted podrá creer que resolvió la situación, pero si esa no era la voluntad de Dios, si lo que quería era enseñarte, darte, proveerte algo por medio de la situación desfavorable, te perdiste la voluntad de Dios. No estoy haciendo un llamado a no pensar, a no resolver, a no planificar. Estoy haciendo un llamado a hacer una pausa y esperar y dejar a Dios ser Dios. La tercera, no abandonemos esperar en el Señor cuando estamos en medio de una situación. Hinquémonos y clamemos al Padre, pidámosles dirección antes de tomar una decisión. Preguntémonos, si me quedo en esta situación y me espero verlo trabajar, ¿eso lo glorificaría más? ¿O lo glorificaría más que yo trate de resolver la situación? Es su voluntad, lo reflejo si resuelvo esto de la manera que lo estoy pensando hacer. Muestro dependencia de Él si hago esto en esta situación. Muestro su carácter en esto que estoy planificando hacer. Porque si la respuesta es no, mis hermanos y hermanas, lo que Dios quiere que hagas es que no hagas absolutamente nada y te quedarías esperando hasta que el Dios nos permita entender su voluntad. Segunda idea primaria, a partir del versículo 7 hasta el final, y es que la fe madura espera en el Señor incluso en circunstancias no favorables. La primera idea era: Dios requiere una esperanza paciente mientras cumple sus promesas. Ahora, la fe madura espera en el Señor, incluso en circunstancias que no le favorecen a uno. Saben, Agar regresa a Egipto, sola y embarazada. Dice el versículo 7, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Shur es un desierto en una parte cercana, digamos, a Canaán. Y esa es una vía para regresar a Egipto. Y es posible, esa es su intención. Y entonces se embarca y se va por esa ruta. Y dice que el ángel la encuentra. Dice versículo 9, que justamente el ángel, cuando la ve, le pregunta por qué está allí. Y debido a la respuesta de ella, le da un mandato. Y le dice: Agar, vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad. Le dijo el ángel del Señor.
Saben, hay en la Biblia, en Génesis, en este libro también, digamos, aparecen ángeles. Entonces uno se pregunta, ¿qué es el ángel del Señor? Entonces, de lo que he podido estudiar, digamos, usted muchas veces cuando ve ángeles, dice, y 3 hombres estaban ahí con vestiduras de blanco, y dice hombres, el hombre. Otra manera de descubrir que es un ángel y no Dios en persona es porque ese ángel menciona a Dios. ¿Se acuerdan con la aparición de María? Digamos, en la anunciación de María, el ángel Gabriel viene y le habla y le dice lo que Dios va a hacer en ella. Entonces uno se da cuenta que hay una diferencia, porque hay grupos de personas. Pero aquí no es así. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia el ángel del Señor. Y lo entendemos como la personificación de Dios, porque habla en primera persona como si fuera Dios. Ahora, sabemos de que nadie puede ver cara a cara a Dios. De hecho, ella se asusta, ¿cómo es posible que yo esté aquí todavía viva si he visto a Dios? Entonces, el ángel del Señor es la personificación de la presencia de Dios y habla en primera persona y le dice, vete y devuélvete a donde Abraham y a donde Sarai y sométete a su voluntad. Dígame si esa no es una condición desfavorable, una situación desfavorable para ella. Le está diciendo, vuélvete a la humillación, vuélvete a la opresión, vuélvete al maltrato y me esperas ahí. No se lo dice a los que saben mucha Biblia, se lo dice a la que no sabe nada de Biblia. No se lo dice a los más de posición y mayor estatus, se los dice a la de menor estatus, a la esclava. Se lo dice a la pagana, se lo dice a la que no sabe mucho sobre Dios. Ahora le hace una promesa, le da una orden, pero le hace una promesa. Dice, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Ahora nada más piensa, si le está dando esa promesa de enorme descendencia, quiere decir que no se va a morir. Quiere decir que no la van a matar. Quiere decir que le va a proveer para que pueda tener a Ismael, pero también para que Ismael tenga hijos de hijos, y la descendencia va a ser tan grande que le está prometiendo también que va a ser vuelta colocada en honor por medio de esa gran descendencia que va a tener. Quiere decir que Dios le va a proveer lo que es necesario para que su hijo sea colocado en esa posición. Entonces ella tiene un mandato, pero también tiene una promesa que Dios dice que le promete que va a cumplir. Entonces, pregunta, ¿qué hace una fe madura? Una fe madura obedece a Dios y se somete a Dios. Confía en que va a cumplir su promesa y se procede a caminar, a vivir esperando a que Él cumpla esa promesa. Eso es lo que hace una fe madura. Y eso es lo que tenemos a Agar haciendo. Versículo 11. Has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael. Moisés quiere hacernos entender que ese nombre significa que Dios ve, que Dios escucha. Este será un hombre cuyo nombre significa que Dios está involucrado, presente en la vida de aquellos que Él crió, que no viven tan solos como ellos creen, que no son tan independientes y tan solos como ellos piensan que han vivido, pero todo lo contrario, que Dios es un Dios presente, involucrado en aquellos que Él creó, desde que están chiquitos. ¿Saben qué estaba haciendo esta mujer? Llorando, afligida. Mira lo que dice. Mira, ella responde en el 12 de la siguiente manera: tú eres un Dios, porque estoy todavía con vida después de ver a Dios. Perdón, me salté un versículo. El 12 dice: tú eres el Dios que ve, porque el ángel le dice, porque he escuchado tu aflicción. Y dice específicamente lo que Dios ha hecho mientras ella llora por su situación. Dios la ve, Dios toma en cuenta su sentir.
Y Dios resuelve y provee. Y Dios promete a Agar tratar su situación. Y ahí nos deja ver el corazón de Dios y el carácter de Dios y la naturaleza de Dios. Y la pregunta es, si el Dios que trata así a Agar, ese es el Dios, y si nos trata a ti y a mí de igual manera. Y la respuesta es sí. Esa es teología hablando sobre cómo es Dios. Y Dios no cambia, no hace excepción de personas. Es así igual con Nancy, conmigo, con cada uno de ustedes. Involucrado, escuchando, viendo, presente lo que estamos haciendo. Probando nuestra fe y viéndonos si lo hacemos con una fe sólida o una quebrantada. Si resolvemos por nuestros medios o buscamos su voluntad. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ha estado involucrado. Y lo que le hemos podido mostrar es si nos entregamos a nuestro pecado en nuestras vidas o si buscamos con humildad lo que es su voluntad y su corazón. ¿Saben? Agar descubre la soberanía de Dios sobre su vida. Y lo que hace es que testifica una fe sólida. Mira allí el 14. Por eso le llamó a aquel pozo Ber Lahai Roi. Dios escucha. Ella se da cuenta que su situación, abusada, despreciada, explotada, ahora en peligro en el desierto, Dios escucha su aflicción y Dios le hace una promesa. Ella se da cuenta que su situación desfavorable, a pesar inclusive el mandato de volver a colocarse en esa situación, Dios le está pidiendo tener fe y obedecer su palabra y confiar en su provisión mientras ella sufre esa situación. Y lo que ella hace es lo que los otros dos no hicieron. Y lo hace sin quejarse. Y lo hace sin... El texto no nos permite ver que hay ni siquiera tiempo para cuestionar. Obedece, se somete al mandato y regresa donde sus amos y se somete a su autoridad y vive para ver a Dios trabajar en su situación. Agar se somete a la palabra de Dios. Versículo 15. Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso de nombre Ismael. Ella hizo tal y como el ángel le pidió. Ella lo hizo tal y como Dios se lo pidió. Versículo 16. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Entonces este es el ejemplo de nuestro punto segundo. Una fe madura espera en el Señor, inclusive en situaciones no favorables. Eso es lo que hace Agar. Y se regresa y vive para ver el cumplimiento de la promesa de Dios sobre su vida. ¿Qué podemos aprender sobre Dios en esa segunda sección? Que Dios ve todas las cosas. Que Dios en su providencia se manifiesta y logra sus planes en nuestras situaciones. Y lo que mejor nosotros podemos hacer es esperar a verlo actuar. ¿Saben? Ustedes saben qué es un lamento. En la Biblia es un lloro. Es un lloro genuino de un ser humano que se viene creyendo en Dios, viene y le cuenta cómo se siente y le llora cómo se siente. Es un tipo de oración. Eso es lo que Dios hizo sobre Agar. Vio su lamento. Teológicamente, Dios escucha el lamento de aquellos que Él creó. Su lloro, su aflicción. En especial cuando ellos vienen y se la cuentan y se la lloran. A veces vemos lamentos que son de queja. A veces vemos en la Biblia, en los salmos, quejas que son de reclamo. Y en esos salmos vemos a Dios aceptar el reclamo, no porque esté bien, pero entiende la situación. Y luego en el mismo salmo de lamento vemos cómo la persona cambia de actitud ante Dios y reconoce que Dios siempre ha estado allí y que Él va a estar bien. Acuérdense, una fe madura cree en la soberanía de Dios sobre su vida y busca testificar con fe. Una fe sumisa es una fe que espera. Una fe débil no espera. Como les decía al inicio, no hay nada más chiva, no hay nada más lindo que esperar en el Señor para verlo actuar
en medio de una situación. En vez de controlar y producir una solución para nuestra situación, buscar a Dios, esperar a Dios para que Él actúe en nuestra situación. No hay nada mejor. Eso lo he experimentado en mi vida personal varias veces y es donde mejor me ha ido. Lo mejor que Dios me ha dado es cuando lo he esperado a Él proveer y actuar. Donde peor me ha ido es donde yo he metido mis manos y producido la situación. ¿Qué pueden estar esperando ustedes? Bueno, dependiendo de su edad. Si eres de cierta edad, uno podría estar esperando independencia. Cuando yo era bien jovencito, yo deseaba el día en el cual yo iba a ser adulto, tener 18 y yo ya iba a poder tomar muchas de mis propias decisiones. Entonces, no sé si algunos de ustedes piensan así porque estén esperando esa fecha de tener cédula y ser un adulto tal y como el Estado lo provee, y poder tomar decisiones independientemente de sus papás. Bueno, déjame decirte algo. Espera en el Señor. Mientras busca honrar y respetar a tu papá y a tu mamá. Dios los ha puesto para que puedan dirigirte mientras esperas en el Señor. Y ellos, con temor de Dios y con humildad, buscarán lo mejor que es para ti. No adelantes, no quiebres el diseño de Dios para ti en esa situación. Y es que practiques sumisión, confianza en ellos y en su liderazgo. Búscalos para consejo, búscalos para permiso. No hagas algo sin preguntarles, porque ese es el diseño de Dios para tu vida. Mientras esperas esa otra etapa de cuando Él te va a dar mayor independencia. ¿Tiene sentido? Si ustedes, chicos, se acostumbran a ser sumisos y obedientes con sus papás, entonces van a poder ser sumisos y obedientes para con el Señor. Esa es la práctica, ese es el examen. Si no pasas esa, no vas a pasar la segunda. Vas a llegar no preparado, no preparada. Entonces, cuando tus papás o yo como papá, a veces no lo vamos a hacer bien. A veces vamos a estar medio terquillos y no lo vamos a hacer bien. Y entonces te vamos a pedir que nos perdones. Que nos perdones de todo corazón. Pero sigue confiando en el Señor y obedeciendo a tus papás. Espera en el Señor, aunque la situación no sea favorable. Practica a esa edad una fe madura, esperando en el Señor. A los que esperan esposo o esposa, saben, allí es uno de los espacios donde más a veces bajamos el control de calidad, porque deseamos tanto tener una compañera o un compañero de vida. El Señor es un Dios que escucha y ve, y Él conoce tu corazón, y más que tú y yo, conoce el plan que Él tiene para tu vida, si es con una ayuda idónea o no. Pablo descubrió que esa no era la voluntad de Dios para su vida y decidió aceptarlo y vivir así, y vivió para la gloria de Dios y se gozó en su situación. Si tú crees que esa posiblemente no es la voluntad de Dios, entonces espera en el Señor para que Dios provea esa ayuda idónea que Dios tiene para ti. No la produzcas, no la produzcas. Si produces esa compañera y sales a buscarla, o ese compañero y sales a buscarlo, lo que va a pasar es que vas a traer conflicto y dificultades a tu vida. Espera en el Señor. El hijo o la hija que desean, que tal vez no ha venido, el trabajo o la situación, la realidad de vida que tal vez no ha venido, esperen con fe en el Señor y busquen su sabiduría. No hay mejor. Si estás en una situación de sufrimiento y necesitas consuelo, espera ese consuelo en el Señor. Mira lo que dice 2 de Corintios. Bendito sea el Dios, 2 Corintios capítulo 1. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos
consolar a los que están en cualquier aflicción. Esa es una promesa de Dios para ti. Si necesitas consuelo, el Dios del consuelo te va a dar consuelo. Y te lo va a dar con propósito para que se lo puedas dar a otros después que necesitan ese consuelo también. Las personas del texto esperaban la promesa, el cumplimiento de la promesa de redención, la llegada del Mesías, la llegada de Cristo. Tú y yo ya no tenemos que esperarla, ya llegó. Cristo ganó la redención y se aplica a todo aquel que pone su fe en quién Él era y quién hizo en tu lugar. Pagar por tus pecados, lo que te separaba de Dios, Él lo pagó. Y si crees en ese acto, y si crees en esa sustitución de pagar por ti, por tus pecados, Él entonces provee una relación personal contigo y manda su Espíritu a vivir en ti. Y ahí te adopta como hijo e hija de Dios. Y esa es la aplicación de la redención. Y el pecado entonces, los efectos del pecado de una manera no completa, pero bastante mayoritaria, es hecha libre del dominio del pecado y del efecto del pecado. Y eso es lo que llamamos en la Biblia redención. Y ese es el regalo para poder tener una fe madura. Y lo que tienes que hacer es decidir, tal y como Agar, ¿le crees a Dios o no? Y si le crees a Dios que eso hizo, entonces díselo en oración, que has creído. Y Él es fiel para salvarte, y Él es fiel para adoptarte su hija y poder vivir para su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre,